Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde tendremos el agrado de llevar a cabo la presentación del libro Código Nacional de Procedimientos Penales comentado. Agradecemos la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. De los integrantes del Consejo de la Judicatura, magistrados, jueces, presidentes de barras y colegios de abogados, estudiantes de distintas universidades, así como servidores públicos que nos acompañan. Nos distinguen con su presencia el magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito. El magistrado licenciado Palemón Jaime Salazar Hernández, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México. El doctor Luis Ávila Benítez, juez integrante de la primera sala colegiada penal de Tlalnepantla. Y el doctor Gesbert Benavente Chorres, director general del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, INMEXIUS. Para dar inicio al evento, invito al presidente del Tribunal Superior de Justicia a tomar asiento para presentar la obra. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de saludarlos en este recinto académico que sin duda es muy bonito y que ha recibido a una gran cantidad de personalidades como las que tenemos también la oportunidad de disfrutar esta tarde. Asimismo, celebro en esta tarde especial, en esta tarde de fiesta académica, dos particularidades que nos convocan. Primero, por supuesto, la presentación de una obra que sin duda es fundamental para el entendimiento, comprensión y desarrollo de los temas del próximo ya a implementarse Código Nacional de Procedimientos Penales, que representa para todo el país un parteaguas en la historia del derecho penal. Como todos sabemos, una aspiración académica de muchos de los que estamos en esta materia penal era la posibilidad de unificar criterios, la posibilidad para tener categorías homogéneas, tanto de interpretación como de texto legislativo, y finalmente se ha logrado. Por eso, celebro mucho que autores reconocidos que han hecho una gran carrera, no solo en este país, sino en el extranjero, se hayan abocado al análisis del texto, que por supuesto, reitero, resulta ser una obra obligada, y que además coincide mucho con algunos de los aspectos que manejamos dentro del Plan de Desarrollo Estratégico. Les comento y les comparto a todos los integrantes, no solo del Presidium, sino a los compañeros que nos acompañan esta tarde y los compañeros de los medios de comunicación, que con motivo de la presentación del Plan de Desarrollo Estratégico manejamos también nosotros un pilar fundamental, que es la justicia efectiva de excelencia. Y aquí pretendemos no solo aplicar de mejor manera todas las disposiciones legales, sino también crear a través de gestiones administrativas innovadoras. El ejemplo lo tenemos en nuestra materia penal, donde tenemos la dificultad de las salas, de la disponibilidad de las salas penales, y por supuesto también con un desgaste tremendo de los compañeros que, como muchos de ustedes, están trabajando en las áreas jurisdiccionales de esta materia, con horarios que eran pues de las 8:30 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche, con una carga de trabajo muy intensa que por supuesto solo acarreaba muchos inconvenientes en la salud. Por eso nos dimos a la tarea, se los comparto, de hacer modificaciones de gestión. La primera modificación de gestión fue la implementación de los turnos. Abrimos 2 turnos de tal forma que tenemos compañeros jueces que cubren un horario de las 8:30 a las 3 de la tarde y otros de 2:30 a 9 de la noche, y que permite el uso continuo y permanente, sin que se saturen, de las salas penales.
y a su vez la implementación de la causa única, que también es otro de los esquemas que nos han ayudado. Sin duda, estamos en un momento de prueba, pero disfruto mucho que en el Estado de México ya no estamos checando si procede o no procede, y además checando si lo implementamos y cómo lo implementamos. Tanto Chihuahua como el Estado de México estamos ya en una fase de evaluación. Y creo que yo me atrevería a decir que son las únicas entidades que estamos ya en una etapa de evaluación, lo cual marca sin duda el liderazgo que tenemos al interior del Estado de México y por supuesto del Poder Judicial. Otra de las causas que motiva este festín académico es la posibilidad de saludar a dos de nuestros amigos que sin duda pues son también de casa, al igual que el doctor Luis Ávila, nuestro magistrado, y que el doctor Jaime Palemón Salazar. Me refiero a don Gesber Benavente Chorrés, con quienes hemos compartido académicamente no solo ideas, reflexiones, sino foros también. Desde hace algunos años, doctor, si no mal recuerdo, casi pues una década donde hemos compartido, y sin duda donde él ha tenido un desarrollo en esta materia del derecho procesal que lo maneja perfectamente. De hecho, me atrevería a decir que mejor que el de su propio país, maneja el derecho procesal mexicano y lo hace muy bien, y ha tenido un gran desarrollo profesional, publicando más de 30 obras sobre estos temas. Muchos nos debemos a la obra que el doctor ha publicado, nos debemos también en cuanto a comentarios y aplicación, pues a las observaciones que él ha vertido en todos sus libros. Por lo tanto, celebramos mucho que haya aceptado esta invitación en nuestra Escuela Judicial para poderlo tener hoy presentando su obra, que realiza en coautoría con otro de nuestros amigos, José Daniel Hidalgo Murillo, a quien le extrañaremos también. Dele por favor nuestro saludo afectuoso y nuestro reconocimiento, y coméntele que nos debe una, que para la próxima esperamos contar también aquí con su presencia. Y agradezco también a don Rubén Arturo Sánchez Valencia. Doctor, gracias, porque esto demuestra que trabajando en equipo funcionamos mejor. Y sin duda, pues aquí tenemos compañeros no solo del Poder Judicial del Estado de México, sino también del Poder Judicial Federal, con quienes nos hermanan en los propósitos y en eventos como esto también las inquietudes académicas. Sean entonces bienvenidos, y celebro mucho obras de esta calidad que sin duda deben formar parte del patrimonio ético y del patrimonio cultural de todos y cada uno de aquellos a quienes nos interesa el derecho penal, y que vemos en esta materia penal no solo una forma profesional, de vida profesional, sino sobre todo una forma de vida. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente, por su intervención. Para continuar con el evento, le cedo el uso de la palabra al magistrado licenciado Palemón Jaime Salazar Hernández para que dé inicio. Pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos. También, como ya lo dijo nuestro señor presidente, esta es su casa, señor magistrado Sánchez Valencia, doctor Gesber Benavente. Nos sentimos muy honrados, y para nosotros es una gran oportunidad, no solamente de conocer y de poder tener este foro para presentar esta magnífica obra, sino para tener un acercamiento con personas que tienen una gran experiencia y que nos pueden aportar en este momento que para nosotros es de una gran trascendencia. Es vital el estar actualizados, el estar a la vanguardia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como ya lo dijo, ya lo refirió nuestro señor presidente, en breve va a entrar en vigor aquí en nuestro estado. Entonces, pues, celebramos mucho el que tengamos esta oportunidad de poder conocer algunos puntos de vista relacionados con este nuevo Código de Procedimientos Penales, a través de la obra que nos dará seguramente mucha luz para nuestra diaria función. Pues, señor magistrado, sin más preámbulo, queremos pedirle, sea usted tan amable,
de hacer sus comentarios con respecto a esta obra que esta tarde nos ocupa. Dicen que la peor maldición de un gitano es cuando te quiere maldecir así de manera muy fea. Es Dios te maldiga y entre abogados te veas. Ya sé que está media fea, y más que estoy hablando solo ante abogados. Pero no es que yo esté ahorita maldito porque estoy entre puro abogado, no. Es Dios te maldiga y que tengas problemas para que entre abogados te los hagan más grandes. Pero hay una bendición que yo se la pongo a esa maldición, y la bendición es la de los celtas, que dicen los celtas: ojalá y vivas tiempos interesantes. Y fíjense si no son estos tiempos interesantes. Por muchas razones estos tiempos pueden ser interesantes, por lo que te pueda pasar en el ámbito personal, por las experiencias que te depare la vida, pero también por las personas a quien vayas a conocer, por aquellos con quien te vayas a relacionarte, por tu crecimiento profesional también. Eso será un tiempo interesante. Pero vean lo que nos ha tocado vivir. Hoy estamos a 23. El 1 de octubre voy a cumplir 30 años en el Poder Judicial de la Federación. De esos más de 22 he sido juzgador, duré 4 como juez y llevo 18 como magistrado. Sí, así es. Tiempos interesantes. Y dije muchas cosas hace tiempo que ahora si las digo, pues me van a excomulgar. O sea, los pronunciamientos que antaño hicimos ya no están vigentes. Fíjense qué tiempos tan interesantes. Una reforma constitucional en el 2008 que crea el procedimiento acusatorio adversarial. Tiempo interesante que te dice reforma constitucional en materia de derechos humanos, 2011. Tiempo interesante, una nueva ley de amparo en 2013. Son tiempos interesantes y entonces hay que tomar esa bendición. Tiempos interesantes también, insisto, por las personas a quien puedas conocer, con quien puedas convivir, con quien puedas tener el privilegio de estar sentado en un sillón al lado de un nuevo amigo. Y yo quiero empezar por eso. Brevemente, los autores, don Esber Benavente, perdón, ya me alcanzó el tiempo a mí también. Esto también son signos del tiempo. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, nuestra alma mater. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Especialista en Derechos Humanos en Argentina. Derecho Procesal en Argentina. Licenciado en Derecho en Perú. Experiencia profesional, fiscal adjunto. Y ustedes van a ver aquí, porque espero que todos compren hoy este libro. Don José Daniel Hidalgo Murillo, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialidad en Administración de Justicia en Juzgado de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal. Experiencia profesional, juez de juicio oral, juez de garantías, juez de instrucción, todos en San José de Costa Rica. Los autores son personas expertas que han vivido el drama penal, que han vivido esos momentos en los que el juzgador se convierte en el ser más solitario sobre el planeta Tierra, cuando tiene que decidir sobre la libertad de una persona. Y en consecuencia estará decidiendo sobre su vida misma. Y me espanta saber que llevo 30 años tomando ese tipo de decisiones. Tiempos interesantes. Bien, ¿qué pasa con este enorme libro? Que bueno, que ya no tengo que ir tanto a la escuela y llevar cargando un libro, porque esto me podía haber provocado una hernia por lo pesado que está, pero lleva una enorme sabiduría. Fíjense lo que hacen los autores. Hablan desde el conocimiento y de su experiencia, pero mucho desde la doctrina. Yo he creído siempre que un problema jurídico que no lo abordas desde lo que ha dicho la doctrina, por supuesto la legislación y la jurisprudencia, será un problema jurídico incompletamente resuelto si no tomas en cuenta por lo menos estos 3 aspectos. Y el material, virtud al cual tú tomas una decisión, está muy bien planteado aquí o muy bien plasmado sobre lo que ellos como doctrinarios saben y dicen y creen, y muchas veces convencidamente lo expresan, ya veremos por qué. El procedimiento tiene que ser así. Y para muestra un botón, el artículo 1, ámbito de aplicación,
un enorme comentario, valiente, fuerte en algunos sentidos, que habla con lecturas, empieza con las lecturas del sistema acusatorio, bases para su marco filosófico. Y aquí está su principal línea de investigación, o sobre todo su principal punto de arranque. Es que el procedimiento tiene que ser esto. Y de manera valiente lo expresan. Fíjense, hay una parte aquí que me llama mucho la atención sobre los mitos de la teoría del caso. Dice, tenemos dos mitos de la teoría del caso. Primero, la teoría del caso es la narración de una historia. Segundo mito, la teoría del caso se emplea durante la audiencia de juicio oral. Y dicen, no es cierto, estos son mitos. ¿Y qué empezamos a escuchar nosotros? En el nuevo procedimiento, que en el Estado de México ya no es nuevo, ya lo sabemos, llevamos 6 años con él. La teoría del caso, elementos fácticos, probatorios, bla, bla, bla. Y empezamos a construir a partir de decisiones. Yo creo que muchas veces, quizá con cierta premura, no por eso equivocadas, pero quizá con premura, empezamos a tomar decisiones. Yo sé, y lo tengo que reconocer, que la función que llevo a cabo es desde un escritorio enfrente a una computadora viendo los discos de las audiencias. Yo lo sé. Ya sin prisa, ya sin presión, por supuesto sin el público que me esté viendo, normalmente lo hago en mi oficina solo, y entonces es muy fácil decir, ay, aquí el juez se equivocó, ay, pero ¿cómo dijo esto? Eso es fácil. Pero al fin y al cabo, creo que si tú te empiezas a enterar que hay autores que llevan muchos años en este estudio, muchos años además de enseñanza en todo el país sobre lo que el procedimiento acusatorio adversarial es, entonces quizá tus expresiones de el juez se equivocó las tengas que pensar 2 veces y decir, a ver, habrá que analizar la razón por la cual se tomó esta decisión. Yo creo que fue muy valiente el Estado de México y Chihuahua, inclusive antes de la reforma constitucional, en decir, yo voy a implementar un nuevo procedimiento acusatorio. Y empezamos a decir cosas muy distintas. Pero sí, el señor presidente hablaba de la colaboración entre los poderes. Y me parece que la colaboración entre los poderes más bien tendría que traducirse a colaboración para una verdad histórica, si me lo permiten, una verdad verdadera. En este mismo artículo, don Hesber y su coautor hablan de constitución y tratados, hablan de la constitución y la ley con contenido del derecho, hablan de interpretar desde el principio pro persona. Y yo en esto quiero también hacer entonces una referencia. Dijo un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Charles Evan Hughes, dijo, nosotros estamos sujetos a la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Es una frase fuerte, quizás hasta peligrosa. ¿Qué es la Constitución? Pues lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia dicen que es. ¿Qué es el procedimiento acusatorio adversarial? Pues sí, lo que dicen los jueces de control, los jueces de tribunal de juicio oral, pero también lo que estamos diciendo los jueces de amparo. Y eso lo tengo que confesar. ¿Me están grabando, verdad, amigo? ¿Sí? Bueno, pues que me graben. A mí me espanta. Me espanta porque seguramente no todo lo que digamos va a ser correcto. Porque seguramente, y lo tengo que reconocer, habría que cuestionar el efecto útil de nuestras decisiones. Porque seguramente esos primeros amparos que se concedieron, lo tengo que decir aquí, con las primeras vinculaciones a procesos, no está fundado y motivado, no dijiste qué valor tenía esta prueba, no dijiste, y decías, la vinculación a proceso necesita de todo eso. Una confesión, hace 2 sesiones resolvimos un asunto, una vinculación a proceso por abigeato. La vinculación a proceso lleva 16 meses de haberse dictado y hasta ahora después, hasta el tercer amparo dijimos, ya, está bien,
se niega el amparo, la vinculación a proceso estuvo bien dictada. Y la expeditez que pretende el nuevo procedimiento acusatorio, ¿en dónde la estamos dejando? La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Y sí, yo creo que la forma en cómo vayamos delineando nosotros en nuestras decisiones dictadas por el juicio por antonomasia de mayor protección o por antonomasia protector de derechos fundamentales, que es el juicio de amparo, también habrán de ir delineando lo que el procedimiento acusatorio adversarial es. Y yo por eso celebro la existencia de estas obras. Miren lo que dicen nuestros autores en el artículo 52, audiencias de disposiciones comunes, comentario. Cuidado, miles de asuntos no requieren de la audiencia para conocer la situación y tomar la decisión. Lo dicen desde la experiencia. Sigo con mayores comentarios, que hay muchos. Procedimiento abreviado. Me estoy metiendo en camisas de 11 varas, yo lo sé. El procedimiento abreviado tiene una diferencia en el Código Nacional con el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que ya lleva 33 reformas, o 34 me parece. Una de las condiciones para el procedimiento abreviado es, en el Código de Procedimientos Penales de nuestro Estado, que el imputado acepte la intervención. En el Código Nacional es que acepte su responsabilidad. Palabras que son distintas. Y la pregunta es sencilla, ante esta manifestación que hacen los autores, pidiera el tiempo que vuelva, pero no se puede. Como se aprecia, el juicio abreviado no fue establecido para el dictado de sentencia absolutoria, de lo contrario no se exigiría que el acusado confiese, sino para emitir condena. Pero ante la ausencia de uno de los presupuestos, confesión o elementos de convicción, lo pertinente es no aperturar el procedimiento especial y ordenar la continuación del procedimiento ordinario. Mi Corte de Justicia expresó, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. La Corte dijo, a ver, en el procedimiento abreviado, ante una pregunta muy sencilla, ¿los datos de prueba son suficientes para vincular a proceso? Sí, muy bien, eso es lo que se exige. Y con ellos vas a juzgar en procedimiento abreviado. ¿Lo juzgarás como datos de prueba? ¿Lo tomarás solo como dato de prueba idóneo, pertinente, suficiente? ¿O tienes que valorarlo como prueba? La Corte, en un amparo directo en revisión, para mayor informe, el 4491 diagonal 2013 y en el 4433 también diagonal 2013, ante esa pregunta de cómo debe de valorarse, responde que el tribunal colegiado estuvo en lo correcto al considerar que no podía verse solo como dato de prueba, sino que tendría que valorarse como prueba, con las condiciones para valorar una prueba. En este caso era una pericial. ¿Qué dijo la Corte? Se advierte claramente la intención del constituyente permanente de precisar los principios generales que rigen a todo el proceso penal, con independencia de la forma en la que éste culmine. La valoración de las pruebas deberá realizarse directamente por el juez de manera libre y lógica. Específicamente se precisa que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Los principios del proceso penal no solo son aplicables al juicio propiamente dicho, sino a todas las audiencias en las que, entre otras, existe mediación de las partes y se presenten pruebas. Lo que incluso se advierte con claridad del texto de la fracción séptima, que señala que una vez iniciado el proceso penal, en caso de que el procesado admita su participación en el delito, aunado que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez deberá citar audiencia para dictar sentencia. Sigue siendo obligación del Ministerio Público aportar las pruebas suficientes que permitan determinar al juzgador la existencia del delito que se atribuye al procesado, siendo que éste únicamente ha aceptado su participación. Aquí es responsabilidad en el Código Nacional, aquí hablamos de participación en el Código de Procedimientos Penales de nuestro Estado. En el delito, con todas las consecuencias que esto pueda traer, lo que, mayúscula, negrita y subrayado, no se traduce en que el juzgador inexorablemente debe emitir una sentencia condenatoria
en los precisos términos en los que lo solicita la parte acusadora, como equivocadamente lo sostiene el recurrente. Por supuesto, recurre porque fue sentencia absolutoria. Recurre el tercero interesado, una empresa. Qué bueno que haya obras como estas. Qué bueno que sigamos los lineamientos que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al fin y al cabo, admito la responsabilidad que tenemos nosotros de delinear este procedimiento, porque lo que empezamos a decir será en consecuencia lo que creemos que es el procedimiento, y al fin y al cabo habrán de sustentarse, la historia se repetirá, criterios contradictorios, y los plenos de circuito lo resolveremos, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas también habrán de empezar a realizar sus manifestaciones respecto de lo que este procedimiento tiene que ser. Algo que me agrada mucho de este libro, tabla de construcción de la teoría del caso. Ustedes van a encontrar tablas acá. También otra postura muy interesante, aciertos y errores para vincular a proceso. Y nos citan 25 puntos de vista por los cuales consideran que es un error. Pero también nos dicen, a ver, ¿cuáles son los pasos para poder vincular a proceso? Y nos hablan de 25 pasos. Nos llevan de la mano con lo que esto debe de ser. Por eso dice bien el señor presidente del tribunal, este es un libro de lectura obligada. Inconstitucionalidad de los acuerdos probatorios. La Constitución no admite un acuerdo probatorio. Hacen un pronunciamiento los autores. Esto es inconstitucional. Qué bueno que ya lo expresen, porque igual esto será motivo de análisis en una resolución, de pronunciamiento de parte de un tribunal colegiado en materia penal, y que quizá de un criterio que encuentre contradicción con otro y que la Corte nos vaya delineando. ¿Tienen razón o no los autores en decir que es inconstitucional esto? Aquí ya tenemos un punto de vista, insisto, por eso, valiente. 2 puntos de vista más, porque tenía 10 minutos, ¿verdad? Pero y ese reloj no deja de caminar, como quisiera que se descompusiera. Requisitos de la sentencia, y empiezan, nos gusta el modo como el Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes justifica la ausencia de la firma del secretario. O sea, también echan flores, no crean que solo critican, también hay cosas que dicen, esto es bueno. Bueno, y muchas cosas dicen que son buenas. Y por último, algo que me pareció que urge que se conozcan en las instituciones que integran carpetas de investigación, no quiero decir nombres, ustedes saben quiénes son. Formularios para la etapa de investigación. Urgen que se conozcan estos formularios. La Corte, por último, mi último comentario, ha emitido criterio muy claro sobre cuándo puedes o no detener a una persona, el llamado control preventivo provisional, cuándo puedes empezar a afectar su esfera. Y si no tenías una razón jurídicamente válida para afectarla, así le encuentres 10 kilos de cocaína, esa detención será ilegal. Cierto, la Corte es garante de los derechos fundamentales y pareciera ser que sus criterios a veces nos desorientan, pero hay una realidad también muy clara. En México se siguen llevando a cabo detenciones ilegales y arbitrarias. En México se sigue practicando la tortura. En México la policía quizá no quiera abandonar viejos hábitos o formas de trabajo. Y desde ahí tenemos que empezar. Celebro la existencia de estos tiempos interesantes de personas como los autores y celebro que a partir de ahora yo tengo un nuevo amigo. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, interesante los puntos de vista que con una manera muy sencilla, pero muy profunda a la vez, nos hace ver lo importante de este libro. Además, pues tocó unos temas sí, muy sensibles para nosotros, que pues yo creo que esto nos va a permitir una nueva reunión para poder ya tener quizá una plática más a fondo en estos temas que la verdad a todos nos preocupan. Muchísimas gracias, es muy interesante todas sus posturas.
Yo en lo personal pues también comparto en gran medida todo lo que ha comentado el señor magistrado. Para empezar yo puedo hacer mención de que este libro es en realidad una auténtica guía del proceso. Para nosotros en estos momentos en donde estamos en una etapa muy importante de cambio. En el Estado de México, como todos ustedes lo saben, estamos trasladando el cambio no solo al sistema acusatorio, en el cual pues ya llevamos algunos años trabajando en todo el Estado, sino además se nos viene otro cambio más, que es la implementación del Código Nacional. Y si de por sí nosotros ya teníamos esa serie de conflictos por la divergencia de criterios, porque a veces no teníamos la brújula para que nos guiara para dónde ir, y tratábamos pues además del estudio, de los comentarios, de la experiencia, que era o que ha sido muy poca en realidad, tratábamos de buscar alternativas y salidas válidas que nos permitieran pues encontrar el rumbo. Ahora, con este Código Nacional, pues tenemos que volver a cambiar muchas ideas, muchos criterios, estructuras que ya teníamos, prácticas, para adaptarnos a este nuevo cambio, que si bien, como todos sabemos, pues en esencia es muy similar a nuestro código, pero hay muchas instituciones que se han modificado y que realmente nos van a afectar mucho. En algunos casos nos van a incrementar el número de audiencias, vamos a tener que realizar más resoluciones escritas, y pues esto no solamente se nos potencializa en el aspecto de trabajo, sino incluso de recursos humanos y materiales, porque antes pues usábamos mucho papel, ahora pues ya usamos discos de DVD, y ahora pues se nos incrementa un poco más, aparte de los discos, otra vez el papel. Esperemos que encontremos alternativas eficaces para que esto no se nos desborde, pero yo creo que precisamente para estas herramientas pues tenemos esta muy valiosa herramienta que va a ser una guía para que nosotros empecemos a fijar criterios que nos puedan ayudar a desempeñar mejor nuestra función. Hace unos meses precisamente tuvimos un foro de consulta para realizar el plan de desarrollo estratégico. Todos ustedes recordarán, me imagino que todos estuvieron participando, y una de las situaciones que a mí me llamó mucho la atención es que la preocupación y la problemática es precisamente la falta de unidad de criterios. Obviamente la Procuraduría tiene sus criterios para llevar la investigación, los jueces en algunas regiones tienen ciertos criterios, incluso en la misma región a veces entre dos jueces hay distintas visiones. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Como ustedes también han sido partícipes, en muchos casos hemos empezado a hacer foros internos, los hemos abierto hacia la Procuraduría, y hemos tratado de establecer ciertos lineamientos. Pero ha faltado precisamente tener una guía que nos permita aclarar algunas dudas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que señaló ahorita y que ya lo habíamos platicado hace unos momentos del procedimiento abreviado, que para nosotros fue nuestro dolor de cabeza, para jueces y magistrados en un principio. Por aquí tengo la presencia de algunos compañeros con los que compartimos sala, y esa era nuestra verdadera problemática, porque nos reuníamos y obviamente los agravios eran extensísimos, ¿no? Y decíamos, entre nosotros a veces no nos poníamos de acuerdo, hasta que una vez dijimos, bueno, ¿por qué estarnos peleando si en realidad la naturaleza del procedimiento abreviado es muy simple? Un poco el reflejo del sistema acusatorio de Estados Unidos, donde le dice culpable o inocente.
Me declaro culpable, pues relevo de prueba y te vienes a que te diga cuántos años te va a tocar. Que soy inocente, bueno, vamos a juicio y me demuestra. La naturaleza de este sistema, pues es un sistema rápido, donde podamos llevar a juicio realmente aquellos casos que pudieran ser competidos o que tengan que demostrarse algo. Y a mí me parece que ese sistema ya lo empezamos, por los comentarios que usted dijo, ya empezamos a unificarnos. La Corte pues fue muy atinada en ese sentido a darnos ya la luz de que sí, efectivamente tenemos que hacer un análisis, pero tampoco bajo un esquema de contienda. Empezamos a entender que la naturaleza del procedimiento abreviado pues es muy diferente a la de un juicio, y me dio mucho gusto ver cómo lo abordan los autores. Nos dan mayores herramientas para empezar a unificar y a ver ya una línea un poco más clara sobre este criterio. Y como yo estoy seguro que va a haber muchos temas que nos van a ayudar. A mí me sorprendió gratamente esta obra, porque creo que en un principio, cuando empezó el sistema aquí en el Estado de México, íbamos a buscar información, y para empezar no había, al menos no había mucha, digamos, local. Empezaron por ahí algunos autores a sacar algunos libros, algunos comentarios. Ahora, pasados los años, pues llega uno a la librería y encuentra muchísima información. Entonces ya como que dice, bueno, ¿y cuál será el que me pueda servir más? Yo creo que no tendríamos que buscar mucho. En este libro encontramos todo lo que necesitamos saber del sistema acusatorio. Y como lo resaltó el señor magistrado, los comentarios que hace, tomando los criterios jurisprudenciales, analizando y sobre todo haciendo críticas, pues yo creo que es la mejor herramienta y más valiosa para nosotros. A mí me llama mucho la atención también la franqueza con la que los autores hacen críticas al nuevo código, porque obviamente también hacen referencia a puntos que son delicados. Y me llama mucho una frase que dice que el nuevo código le ha dado la espalda a la experiencia. Creo que eso deviene pues de la entrada tan repentina, tan abrupta de un sistema que, si bien se ha adaptado a ciertas instituciones, pero que bueno, se ha tenido que amalgamar y ha producido como consecuencia una serie de figuras especiales y propias de nuestro sistema mexicano, que ha dado como consecuencia pues que todos empezamos de cero, con muy poca experiencia, y que a base de la práctica pues se ha empezado a crear esa experiencia. Yo creo que ese costo fue muy grande para nuestro país, pero bueno, seguramente pues era algo que teníamos que pagar para poder accesar a un nuevo sistema de justicia. Quiero resaltar también la sencillez, el lenguaje claro, preciso, detallado que los autores hacen en su exposición. He tenido la oportunidad de tener en mis manos otras obras en donde lamentablemente el lenguaje es un poco complejo y sobre todo se desconoce el sistema o la praxis que ya hemos tenido en estos años aquí en nuestro país. Los autores, como lo resaltó también el señor magistrado, pues aparte de que conocen perfectamente este sistema en otros países, también conocen y además se han preparado en nuestras universidades, lo que les ha permitido tener una fortaleza mayor y una autoridad mayor para poder hablar de nuestro sistema, de nuestro sistema que ahora está en el nuevo Código Nacional.
A mí me parece también muy importante destacar que este libro no solamente va dirigido a nosotros como abogados, que de por sí ya es una gran herramienta, también es comprensible para cualquier otra persona que de alguna manera esté relacionada con este tema. Porque, insisto, la sencillez con la que se abordan los temas creo que puede ser un gran instrumento, una gran herramienta para que cualquier persona la pueda entender. Quiero, por último, hacer mención que en estos momentos en los que nosotros como juzgadores tenemos una gran responsabilidad en la impartición de justicia, tenemos que estar apoyados con los mejores elementos para que podamos tomar las decisiones adecuadas. Creo que nosotros estamos siendo, si me permiten la expresión, la punta del arado, que está abriendo camino para los que vengan atrás, las generaciones futuras, tengan ya esa vía por donde nosotros vamos, donde ellos van a transitar. Me acuerdo que en alguna ocasión, cuando yo llegué a un juzgado, un compañero juez ya de mucha experiencia me dijo, claro, ese juzgado era de nueva creación, y me dijo, la forma en la que tú inicies en este juzgado, la estructura y el esquema va a ser la forma en que siempre este juzgado va a trabajar. Aunque vengan jueces distintos, generalmente el juez llega al juzgado y trata de adaptarse a la forma de trabajar de ese juzgado. En este caso, me parece que es la misma analogía. De la forma en que nosotros trabajemos e implementemos el Código Nacional en nuestra entidad, seguramente será la manera en que las generaciones que vienen atrás de nosotros seguirán llevando el proceso. Por eso es muy importante que nosotros nos apoyemos de herramientas tan valiosas como estas para que podamos hacer nuestro mejor trabajo en esta noble función. Pues felicito ampliamente a los autores, reconozco realmente el esfuerzo que han hecho en este libro y esperemos que esto, de hecho estoy seguro que esto se va a seguir creciendo porque pues sabemos todos que el Código Nacional también seguramente va a tener reformas y va a ser muy importante también conocer sus puntos de vista. Muchas gracias y felicidades. Pues quiero ceder el uso de la palabra a nuestro amigo, compañero, el señor doctor Luis Ávila Benítez, a quien todos ustedes ya conocen, una persona, además de joven, con una vasta experiencia y que, al igual que el señor magistrado, nos dará seguramente algunos tópicos que van a ser muy interesantes. Doctor, tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, señor consejero. Agradezco la invitación, señor presidente, señor director de la Escuela Judicial, amables integrantes del Consejo de la Judicatura, y un saludo a todos los amigos que están aquí presentes, igualmente a todos los colegas que se han presentado el día de hoy. Bueno, en relación con el libro, hace rato comentábamos con el doctor Hesbert, a quien también ya tengo el gusto de conocer de algunos ayeres. Yo le comentaba que para mí uno de los puntos fundamentales es el marco epistemológico que maneja. Desde un inicio mencionan en la obra, fundados desde luego en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que en el artículo 20 constitucional, que si una de las finalidades del procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos y si está investido de oralidad, esto nos genera un esquema que lleva a una reducción de formalidades. Esta es una situación que yo sí quiero destacar porque cuando empezábamos hace algunos años, hace 6 años que empezó el sistema acusatorio aquí en el Estado de México, que iniciamos algunos compañeros, yo tuve la fortuna de ser de ellos. Las audiencias, inicialmente las audiencias de control de detención eran de media hora,
porque arrancamos nosotros solamente con los basamentos teóricos y nadie nos dijo cómo iniciar, simplemente nosotros hicimos los esquemas y empezamos con media hora de duración. Pero empezaron los formalismos y las formalidades. Se le empezaron a imponer cargas a los jueces. El juez tiene que hacer esto, el juez tiene que hacer esto otro. Aumentaron las audiencias a 40 minutos, después a 50, después a 1 hora, después a 1 hora 10. Y bueno, mejor ahí quedo porque actualmente no sé en cuánto estén las audiencias de control de detención, pero se ha incrementado sobremanera por todos los formalismos que hemos estado siguiendo del sistema anterior. Con mucho tino mencionan los autores que mientras no cambiemos en los formalismos, pues vamos a seguir deteniendo el avance del sistema acusatorio. Por fortuna el Código Nacional trae alguna supresión de formalismos a tal grado que permite incluso sanear vicios, es decir, repetir actos que estén investidos de ilegitimidad simplemente por violación a una formalidad, repetirlos y que el procedimiento continúe como si nada. Estas cuestiones indudablemente me gusta la visión del doctor Hesbert y del doctor Hidalgo, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero esto no impacta solamente ahí, una opinión muy personal, sino que creo que debe impactar en todo el diseño del sistema, es decir, no simplemente el dejar de hacer formalismos como estar invocando preceptos legales en audiencia, que es otra formalidad que critican adecuadamente y con la cual estoy de acuerdo, y tampoco que los actos del Ministerio Público puedan llevarse a cabo de formas sencillas, con lo cual también estoy totalmente de acuerdo, sino es toda la visión, todo el diseño del sistema, todas las formas de interpretación del código mismo, del código completo. Hemos llegado también a tales formalismos que en algunos actos procesales en el Estado de México exigimos la lectura de toda la carpeta de investigación o de todos los datos de prueba en el procedimiento abreviado. Pedimos eso. Yo me pregunto, retomando la lectura, nuevamente me cuestiono si realmente deben ser así las cosas o si deben ser más breves. No sé, esto es algo que me gustó mucho y lo comparto. Otro de los puntos que estimo, hay muchos interesantes, pero me voy a abocar a los principales, otro de los puntos que estimo fundamentales es la intervención de la policía. Teníamos un esquema anterior donde las diligencias policiales practicadas en indagatoria valían. Entonces se vino el mito de que ahora no valen y muchos estamos juzgando con esa idea de que las diligencias policiales no valen. Lo que yo comentaba con el doctor es si realmente con el cambio de esquema debe cambiar la valoración probatoria. Yo creo que sí, y ellos también así lo estiman en el libro, y rompen varios mitos de una forma muy valiente, como el de las diligencias policiales, que se ha dicho no vale nada en este sistema, y ellos dicen, a ver, momento, sí valen. Y yo agregaría un poco, pues ¿cómo no van a valer si hemos suprimido, entre otras cosas, la confesión del imputado? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Dentro también de los mitos del sistema es que la policía, cualquier tipo de policía, no puede tener interacción verbal con una persona imputada. Y ya también se ha venido haciendo un estándar para anular esas pruebas por ser ilícitas. Retomando los fundamentos del sistema acusatorio, los autores lo dejan muy claro y en un punto específico lo desglosan y dicen, la policía claro que puede recibir la entrevista del imputado e inclusive todavía más tocan el tema de cuándo carece de defensor. Ya no voy a explicar eso porque es un punto muy rico y estaría adelantando el final de la película, pero sí se toca ese tema que me parece de veras muy, muy interesante. Se toca también el tema de la cadena de custodia. La cadena de custodia, recordemos que es simplemente un procedimiento que se analiza bien en el libro, ya sea jurisprudencial o doctrinario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preservar los elementos y garantizar la identidad del mismo. O como se indica ahí en el mismo texto, que me parece muy rico también en fuentes doctrinarias, haciendo cita a lo que dice el Tribunal Supremo Español, la mismidad de la prueba, que es otro concepto que tenemos muy, muy adecuado me parece y muy sencillo. No hay mejor palabra que denote lo que es la cadena de custodia. Y ahí tenemos otros mitos también, que se despejan desde luego en el texto y de ahí su riqueza.
porque trata problemas prácticos, trata problemas, no se queda esto en una lectura para hacer confronta de biblioteca o únicamente para citarlo en una obra, se puede aterrizar, se puede aplicar en las audiencias. Nos explican aquí los doctores las formas de autenticación de una evidencia y desglosan desde luego la autoautenticación, la marcación, la pericia, la testifical y finalmente la cadena de custodia, el registro de la cadena de custodia. Después, con mucho acierto también, nos dicen cuáles son las finalidades de esta cadena de custodia. Una finalidad que creo tampoco la tenemos muy aprendida, por lo menos en la práctica del Estado de México. Muy sencillo, la finalidad es que no vayan a juicio todas las personas que vinieron atrás en contacto con un elemento material. Muy sencillo, y por eso aplaudo la obra, porque en verdad tiene sustento doctrinario, pero yo lo que más admiro es cómo está aterrizado a casos prácticos, a casos que se llevan a la vida real, y sobre todo que nos aclaran estas situaciones, como el tema también ya entrando al ámbito de juicio. Uno de los problemas fundamentales que se presentan a diario es el relacionado con el ejercicio para superar contradicciones o para refrescar memoria. Desgraciadamente, muchos jueces y muchos juzgadores tenemos criterios diferentes. Hay ocasiones en que sencillamente el ejercicio no se logra. Sencillamente el Ministerio Público hace un intento, hace otro, no lo logra. La defensa hace un intento, hace otro, tampoco lo logra. Y aquí se dan muy buenas técnicas, doctor, muchas felicidades. Se dan muy buenas técnicas para poder realizar nosotros estos ejercicios. Bueno, a los que somos juzgadores, pues valorar adecuadamente si se puede hacer ese ejercicio o no, y desde luego a los usuarios, a los litigantes, a los colegas, también les da buenas herramientas. Otro tema de juicio que me parece muy interesante es la forma de incorporación de las evidencias materiales y documentos, respecto de los cuales también, desgraciadamente, el Código de Procedimientos Penales del Estado pues no nos dejó unos rumbos muy claros. El Código Nacional tampoco lo hace, pero aquí sí viene bien especificados algunos casos, algunas prácticas y cómo se deben hacer estos ejercicios. Otros puntos que rescato también de la etapa de juicio, que me parecen muy acertados y que están en contra inclusive de algunos criterios de las autoridades federales, señor magistrado, con todo respeto, desde luego, no sé de qué tribunal colegiado sea, pero han emitido un criterio en el sentido de que los testigos de oídas no valen. Entonces, ¿cómo en un diseño donde la indagatoria no vale, cómo podemos nosotros afirmar después, ya en juicio, que no vamos a recibir un testimonio de oídas? Es decir, ¿con qué van a acreditar las partes? Se toca este tema aquí, y con mucho tino también, bueno, comparto la opinión, dicen, pues el testigo de oídas desde luego que vale, sigue valiendo, en oposición a los respetables criterios, pero sigue valiendo. De hecho, en ocasiones es fundamental. Y aquí trae los casos en los que no existe otra forma de llegar a una conclusión, sino valorando este tipo de testigos de oídas. Y un tema también muy interesante de juicio y que también siento que no se maneja muy bien en el ámbito forense, es la confesio interposita persona. ¿Qué sucede con esta confesio? ¿Qué sucede con la admisión de hechos? ¿Sí se puede llevar a juicio o no se puede llevar a juicio? Muy sencillo, un ejemplo, donde no hay testigos presenciales del evento, ¿podemos decir que el asunto ya culmina en una sentencia absolutoria? Bueno, esta es una pregunta que dejo ahí y habría que verificar estos puntos que son tocados muy atinadamente en el texto. También me parece adecuada la lectura ética que hacen. Esta lectura ética la comparto porque mencionan los doctores que no solo los operadores jurídicos, refiriéndome a los juzgadores, debemos evitar el abuso de nuestras facultades en juicio, sino, y acaso más, los litigantes. Porque muchas veces se aprovecha de que el juez está atado porque no puede revisar la carpeta, porque ahora no puede interrumpir los interrogatorios. No sé qué vaya a suceder, esperemos que no se pierdan las partes haciendo interrogatorios kilométricos. Pero el punto ético que se da en el texto y que comparto totalmente es que en los contrainterrogatorios lo que se debe buscar es la verdad y no intentar construir una mentira. Otra frase que viene en el libro y que me encantó es que la persona que crea una mentira se hace cómplice. Y finalmente,
otra cuestión también muy interesante, la objeción. ¿Para qué sirve la objeción? Esta objeción, ya por la práctica que tenemos en algunos años en juicio, ya sabemos nosotros que cuando el Ministerio Público empieza a preparar su pregunta, ¿ya ha visto usted al acusado? Objeción, señoría. Es ya sistemático cómo se aplica. Y en ocasiones, por hacer esa objeción en una pregunta que finalmente sí va a pasar, se pierde el litigante de su rumbo, pierde la estrategia de su teoría del caso. Teoría del caso que, por cierto, está perfectamente explicada y que comparto también. No es aplicable únicamente a juicio. La teoría del caso nace desde que le empiezan a contar al litigante el asunto. Eso es evidente, a la defensa. Desde luego también se analizan en el libro otros puntos muy importantes como el descubrimiento probatorio, que pues sí es una figura importada, tienen toda la razón, doctor. Lo único malo es que todo lo importado en México pues paga muy altos aranceles, y vamos a pagar los aranceles si no le damos un buen manejo, a unos costes altísimos en cuanto a tiempo y en cuanto a entorpecimiento del proceso. ¿Por qué? Por los errores que vienen ahí destacados también en el texto y que son dignos de ser estudiados. ¿Cuáles son ellos? Pues en primer lugar que consiste en la entrega material de los registros. Segundo de ellos, que se obliga a la defensa a que haga su descubrimiento probatorio. ¿Qué no se supone que es el Ministerio Público el que tenía que acreditar? Pero ahora no. Y por ahí también se hace una crítica a una tesis donde se dice que la defensa debe descubrir su teoría del caso. No estábamos en un esquema acusatorio, pero lo peor de todo, este descubrimiento probatorio se hace después de que ya está cerrada la etapa de investigación y una vez que se presenta la acusación por el Ministerio Público. Es más, no se señala intermedia, sino se hace descubrimiento probatorio. Y lo peor de todo es que si se ofrecen pruebas por parte de la defensa, se hace una especie de reapertura de investigación, que no sé cómo se vaya a hacer, con la finalidad de que le vayan a ser recibidos sus datos. En fin, una serie de cuestiones que creo son dignas de análisis y que vienen bien explicadas. Y sobre todo la experiencia que ya han tenido y que ustedes plasman, que los autores plasman aquí, porque para nosotros son figuras novedosas, pero han sido probadas en otros lugares y desgraciadamente aún así fueron importadas. Igual que el otro tema de la supervisión de cautelares. Pues si las partes tienen un contacto directo con el juez y pueden acudir personalmente y pueden ofrecer pruebas y todo ante el juez, ¿para qué necesitamos una tercera autoridad que sea un intermediario entre las partes y el juez? ¿Qué se va a gestar con esto? Se pretendía neutralidad. ¿Qué se va a gestar? Pues más alejamiento, más intervinientes procesales dentro del sistema, más formalismo, menos agilidad. Concluyo finalmente, hay muchos otros temas, sin embargo, por razón de tiempo, voy a concluir con el análisis que hacen también respecto de la legalidad y la ilegalidad probatoria. Analizan aquí, desde luego, lo que es la prueba ilegal, que es aquella que viola algún precepto del Código de Procedimientos Penales, y la prueba ilícita obtenida a raíz de violación de derechos fundamentales, de derechos humanos. Analizan también, creo con mucho tino, las dos posturas que hay en torno a ello, la que habla de contaminación de raíz, o de tronco, o de árbol, o de fruto, y la otra, que mantiene un alejamiento para dar valía a ciertos datos con algunas condiciones, y que como bien lo dicen los autores, no son complementarias, son totalmente diferentes, pero las hemos entendido mal. Ahora, la aplicación también resulta muy grave. La aplicación de uno de estos criterios y decretar nulidad en uno u otro caso también resulta muy grave. Y habría que verificar, como lo dicen los autores en el texto, de dónde deviene exactamente la prueba para poder así decidir nosotros si la nulificamos o no la nulificamos. Doctor, una felicitación de veras por la obra. Tienen unas críticas muy valientes al sistema, nos hacen una crítica dura también elogian algunos aciertos que hemos tenido. Yo creo que es una obra muy recomendable porque no queda simplemente en el ámbito teórico, como ya lo dije, sino que está bien aterrizada y rompe con algunos mitos y algunos esquemas que todavía tenemos, como el temor, por ejemplo, el temor de decir en México, de hablar de una justicia negociada, metiéndole por ahí una que otra palabra para decir, no, esto no es justicia negociada. ¿Por qué? Porque en México no hay justicia negociada. Bueno,
Entonces, ¿el procedimiento abreviado qué es? Pues es un mal negocio, porque además de que es negociada, le meten ahí unas trabas, le dan una especie como de que, mira, tú puedes llegar y decir que eres culpable. Sí, sí, soy culpable, pero también soy inocente. ¿Cómo? O sea, es un discurso ónticamente mal planteado. Entonces yo creo, esa es la riqueza que más le veo, el rompimiento de todos esos esquemas, y estoy seguro de que a futuro van a ser adoptados muchos de los esquemas que plantea. Ese sería mi comentario, con mucho respeto a todos los presentes y desde luego al autor y al magistrado y al consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Luis Ávila. Seguramente sus comentarios nos abren también muchos temas para el estudio y para la reflexión. Muy grata su exposición. Y pues bueno, estamos esperando todos nosotros los comentarios precisamente de uno de los autores. Estamos ávidos de escuchar todos aquellos puntos que nos pueda transmitir, doctor, y pues le dejamos el micrófono para que nos comente, por favor. Bien, antes que nada, muy buenas tardes con todas y con todos. Quisiera extender mi agradecimiento al magistrado presidente, al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, por la gentil invitación hecha a mi persona. Obviamente extiendo los saludos del doctor Hidalgo Murillo hacia su persona, así como a los distinguidos magistrados que me acompañan aquí en el presidium, los señores magistrados, jueces y abogados, licenciadas, licenciados y amigos todos que me acompañan. Voy a robar una frase que indicó el doctor Sergio, que me acompañan aquí en mi casa, ¿no? Porque veo rostros conocidos de amigos que no nos vemos capaz de años. Ya el doctor Medina indicó sabiamente que ya es una década, y de veras que siempre es un placer, un grato honor estar aquí en un importante foro. Siempre he señalado que el Foro de Estado de México es uno de los foros más cultos en el país, y lo confirmo cada vez que vengo por los extensos, pero sobre todo radiográficos comentarios que he escuchado aquí por los distinguidos magistrados. Mi primera idea que quisiera yo compartir, y no quisiera yo actualizar la frase de hacer la barba, es de que yo estoy convencido que una de las más importantes teorías procesales, por lo menos iberoamericano, es la mexicana. Figuras como la audiencia inicial, figuras como la videograbación de las audiencias, que permite incluso la inmediación en segunda instancia, son aportes de México. Y me tocó trabajarlos en foros internacionales, en la Complutense de Madrid con el profesor Banacloche, en la Sergio Arboleda de Colombia con el profesor Fernando Velázquez, donde de veras, si actualmente me preguntan, Hesber, ¿dónde puedo estudiar doctrina procesal? Yo diría aquí en México. Yo diría aquí en México. Y quiero poner un ejemplo. En mi país, en el Perú, el Código del 2004 precisa lo siguiente: la policía y el Ministerio Público podrán videograbar sus actuaciones. Ok, lógico, interesante. Pero luego agrega una coma al texto peruano. Pero deberán transcribirse en actas. Y las carpetas peruanas siguen siendo como nuestras viejas averiguaciones previas, llena de documentación. México dice no. México, por ejemplo, en el artículo 217 del Código Nacional señala
que las actuaciones de la policía y el Ministerio Público podrán ser registrados por cualquier medio. No excluye el escrito, pero a defecto del escrito, y tengo un video, tengo unas fotos, preséntalas. Y sin la necesidad de transcribir en actas. ¿Por qué? Porque el operador en la respectiva audiencia podrá conocer el video o ver las fotografías. En cualquier audiencia, de acuerdo con el artículo 44 del Código Nacional. Porque es lógico, si se habla que el Ministerio Público ha perdido su fe pública, ¿para qué transcribo actas de aquello que puedo ver? Por eso, insisto, México da importantes respuestas a la comunidad procesal iberoamericana hoy en día. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta apertura del sistema mexicano? Bueno, en los comentarios, los autores hemos pretendido desarrollar los mismos a través de una sencilla metodología, la cual se le ha titulado las lecturas. Una lectura constitucional del sistema, de la mano con una lectura epistemológica y de la mano de una lectura ética. Cito un nuevo ejemplo. ¿Qué es la teoría del caso? En modelos sajones nos dirían que son las versiones de cada parte. Pero en México eso no puede ser el concepto. Porque México siempre ha trabajado en la Constitución, lectura constitucional, la llamada clausura fáctica. En el quinto párrafo del 19 constitucional, que nos dice en su primera parte: el proceso penal se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Ello para México no es extraño. Me queda claro que antes de la reforma, en vez de hablarse de vinculación, se hablaba de formal prisión. Entonces yo no puedo venir a México a hablar de que en México hay un modelo de hipótesis y que yo tengo mi hipótesis y la otra parte tiene su hipótesis. Eso es equivocado. México no tiene un modelo de hipótesis. México tiene un modelo, lo hemos visto siempre, de litis cerrada, en los hechos fijados, en la vinculación, que impacta a diferentes instituciones. Puedo reclasificar como Ministerio Público, incluso en el juicio, en la medida en que respete los hechos de la vinculación. Se dio un caso en que una testigo señaló que el acusado y la víctima, era un delito de homicidio, eran esposos. Y ya la fiscalía quería reclasificar de un homicidio simple a un homicidio calificado por la relación conyugal. El juez no se lo permitió, porque la calidad de esposo no era un hecho fijado en el auto de vinculación. Y no por un derecho de los imputados, porque capaz a los imputados hasta le conviene que no se mueva nada, sino por el 19 constitucional, quinto párrafo. Y si aún así queremos introducir el enunciado fáctico cónyuge, tendría que operar la nulidad para retrotraerse el procedimiento, enderezar procedimiento, para efectos de que en una nueva audiencia inicial se dicte un nuevo auto de vinculación. Qué interesante México. Porque si yo vengo con hipótesis, persuasiones, no. Lectura constitucional. Y claro, en una de las frases mencionadas en el panel, en cuanto a que el Código Nacional ha dado la espalda a las experiencias
Eso es correcto. Porque si uno revisa la exposición de motivos, los que redactaron el documento en mención básicamente son o del importante estado de Chihuahua como del Distrito Federal. ¿Cuál es el problema, Gesber? Que no tomamos en cuenta las experiencias de otros estados que ya estaban en el sistema. Por ejemplo, Estado de México. Estado de México entendió, si mi memoria no me falla, si no el respetable me corrige, en los artículos 62 o 63 del texto mexiquense, que hay situaciones que justifica que el juez conozca, acceda a la carpeta de investigación. Y en ese artículo lo tasa las situaciones. ¿Eso qué es? Lectura epistemológica. ¿Cómo el juez accede a la información? ¿Y por qué el juez tiene que acceder a la información? Porque tiene un compromiso, indicó el señor magistrado federal, con el esclarecimiento de los hechos, con un concepto de verdad. Nos queda claro que no es la verdad absoluta porque ni las ciencias naturales lo han logrado, pero relativa aproximadamente ¿a qué? A los hechos. Entonces necesita un sistema que abra el acceso al conocimiento de los hechos. Y Estado de México lo entendió muy bien. Inclusive con un 379 que permitía introducir a juicio enumeradas, tasadas actuaciones de investigación. ¿Por qué? Porque en la citada fase procesal también se dan islas probatorias. El borracho que aspira el tubo para efecto de saber si está o no intoxicado. Estado de México lo entendió bien. Pero viene el Código Nacional y nos dice ahora, ningún registro de la investigación, ni uno. Se podrá leer en juicio, sí, para refrescar memoria, todo lo que tú quieras, pero no podrán ser incorporados como prueba. Entonces, fiscal, ni te desgastes en ofrecer algo que no va a ser incorporado. Y ahí sí el Código Nacional ha dado la espalda a uno de los documentos técnicos más importantes, el peritaje. Capaz los ministerios públicos ofrecían los peritajes ante la posibilidad de que sean leídos en el juicio, pero los ofrecían. ¿Y eso qué originaba? Que el juez tenga el dictamen en su poder. Capaz el interrogatorio del perito fue malo, las preguntas superfluas, pero tengo el documento acá. Capaz el Ministerio Público etiquetado con la clásica pregunta, y en los últimos 6 meses, ¿cuántos dictámenes has hecho? Y después, paja las preguntas, nada importante, pero tengo el documento técnico aquí. Pero viene el Código Nacional y nos dice, ningún registro que podría ser leído en juicio, pero no será incorporado al mismo, ni uno. Le quito el peritaje al juez. ¿Por qué? Porque no ha tomado oído a las experiencias de los operadores que me acompañan acá, que a diferencia de otros testimonios orales, el testimonio del experto siempre es un testimonio soportado o documentado técnicamente. Es un testimonio documentado. Pero Gesber, ¿por qué el Código Nacional ha sido tan tajante? Ya que ningún registro, salvo que me haya muerto o perdió la razón, punto. ¿Por qué tan tajante? Porque también hemos detectado otro problema que no es del operador, sino del Ministerio Público. ¿Qué cosa? No entregamos los originales
en nuestro escrito de acusación. ¿Cuántas veces en los escritos de acusación se han ofrecido documentos privados, documentos públicos, dictámenes, pero no los anexan a su acusación? Porque el MP cree que como está integrada a su carpeta, tiene que vivir, morir en la carpeta. Y como ningún operador tiene acceso a la carpeta, la pregunta que lanzo al respetable es: ¿y en dónde quedaron los originales? No sé si en esta hermosa sala me acompañan jueces mercantiles o jueces civiles, pero no me dejarán mentir de que en una demanda de juicio mercantil es obligatorio anexar el título, valor, el pagaré en original. Los jueces civiles capaz nos dirán: los penalistas, ¿por qué se complican? ¿Por qué prohíben los peritajes? Si en las demandas civiles me los anexan tranquilamente. Nos falta lectura epistemológica. En vez de abrir el sistema para esclarecer los hechos, lo estamos cerrando. Porque el concepto ¿dónde están los originales? Nos lleva a otro concepto. ¿Cuál? La mesa de evidencias, en plena audiencia de juicio. Al alcance de las partes para ser utilizadas durante los interrogatorios. Pero claro, eso también lamentablemente ha sido favorecida por la mala doctrina, los malos conceptos. Por ejemplo, cuando tratan de definir las objeciones, ¿dónde está el talón de Aquiles? Cuando lo conceptúan pensando en un juicio de jurado. Las objeciones es para protestar en contra de aquellas preguntas que violan mi teoría del caso. Error. Por eso que los abogados todo el tiempo se paran objetando y objetando. ¿Qué es la objeción en un juicio de derecho? Cuando protesto que la pregunta viola una regla procesal, fundamento formal, que me lleva a los conceptos de debido proceso y de justicia, concepto material. Porque es un esclarecimiento de los hechos en justicia. Y en esa justicia yo no le voy a faltar el respeto al testigo. Es un mentiroso, un cobarde, un corrupto. Claro que la parte contraria podrá protestar, o sin esa protesta el juez cortarme. Y abro el sistema. Y eso también me permite una lectura ética que se escuchó durante el panel. No es para hacer zancadillas a la verdad, de lo contrario, ninguna norma en un Estado de Derecho lo permitiría. Es para detectar la mendacidad. Y el sistema se abre. Pero también la norma en comento tiene instituciones positivas. Por ejemplo, en cuanto al abreviado, que fue uno de los temas más recurrentes en el panel, el artículo 206 ya no trabaja la expresión absolución. ¿Y por qué no? Lectura constitucional. Porque de acuerdo al 20A7, si hay aceptación de la responsabilidad y elementos de convicción suficientes, el juez me convocará a una audiencia para sentencia. Por contrario, sensu, si uno no acepta su responsabilidad o los elementos de convicción no son los suficientes, el juez no tiene por qué convocarme al dictado de una sentencia. Que el procedimiento continúe.
Por eso que de acuerdo con el 203, un requisito para abrir el abreviado es que sean suficientes los elementos de convicción. De lo contrario, no. Porque abriendo el ordinario, que continúe el ordinario, capaz el MP puede seguir recolectando los elementos de convicción que le falten. Porque cuidado, aún cerrada la investigación, todavía hay actividad probatoria, actividad de recolección probatoria. No por nada México todavía sigue trabajando con la llamada prueba superveniente. Es que cerrada la investigación es nada más pasar una etapa a otra, pero yo puedo seguir recolectando mis evidencias. Cerró la investigación, pero de Austria vienen los dictámenes de Ayotzinapa. Los recojo, los analizo, los ofrezco a la comunidad judicial. Todas las salidas que me da un procedimiento ordinario, que no me las da un abreviado. Por eso, los elementos de convicción es un requisito para aperturarla. Y si hay elementos de convicción suficientes, la consecuencia lógica será una sentencia condenatoria. Pero Gesber, si al último el acusado se retracta, simplemente dejo sin efecto mi apertura del abreviado y que el ordinario continúe. Y que se vea con el juicio, como bien indicó el magistrado. Y doy salidas. Otra cosa positiva del Código Nacional es un 265, que nos da un marco de valoración unitaria. ¿Sobre qué, Gesber? Tanto de los datos de prueba como de la prueba. Un marco de valoración unitaria. Entiéndase por la aplicación de reglas comunes de valoración. Dice el 265 que tanto los datos de prueba como la prueba le aplicaremos la lógica, correcto, y la apreciación conjunta, armónica e integral, correcto. Porque si realmente nos damos cuenta, la diferencia entre el dato de prueba y la prueba es ante quién lo desahogué. En el primer caso ante un MP, en el segundo caso ante el órgano jurisdiccional. Entonces, como la única diferencia es ante quién lo desahogué, es perfectamente posible criterios de valoración homogéneos. Para que el MP no piense que lo blanco es negro y el órgano jurisdiccional que lo negro es blanco. Y eso nos permite entender por qué el juicio del juez descansa en el juicio policial. Unidad en la valoración. Cosas negativas. Bueno, el descubrimiento probatorio. Creo que el descubrimiento probatorio es el reflejo de que hay personas que desconocen proceso penal, que desconocen la actividad del juez y que ya deben de bajarse del barco y decir no sé. ¿Por qué? Porque desde el 20 constitucional, apartado B, fracción sexta, es el Ministerio Público el que tiene la carga de descubrir al imputado y a la defensa todo lo que tenga registrado. Pero ahora ya no. El Código Nacional me dice que también la defensa deberá descubrir aquellos medios de prueba que pretende desahogar a juicio. Eso obligaría que también la defensa registre sus actuaciones, porque si no registra, entonces ¿qué descubre? Pero cuidado, que una defensa con cargas implica desconocer el 20B fracción cuarta.
Porque cuidado, una defensa con cargas va a llevar a la postre a una defensa amordazada. Y porque la defensa no tiene cargas, tiene estrategias. Primera estrategia, no investigo nada porque el fiscal no tiene nada. Defensa pasiva. Segunda estrategia, prefiero yo también investigar por mi cuenta. Defensa activa. Esto capaz no registro porque me perjudica. Defensa activa negativa. Esto capaz sí registro. Defensa activa positiva. Capaz esto lo presenta el MP para un archivo definitivo. Defensa ante autoridad administrativa. O me doy cuenta que el MP es un corrupto, ya tiene línea y de veras que no voy a lograr nada con él. Prefiero irme de manera directa al órgano jurisdiccional y evito la maldad de la corrupción. Defensa activa ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué estoy hablando de aquí? De estrategias. Hablo la defensa. ¿Y por qué lo abro? Porque el discurso es acusatorio. He sido el fiscal que me invitó a esta fiesta. Es él el que tiene las cargas. Yo no. Pero claro, y con el debido respeto, ¿no? La réplica de una interesante profesora, la profesora Diana Cristal Obregón, es que si la defensa saca un peritaje que la víctima desconocía, entonces ¿cómo la víctima podría contestar ese peritaje? Cuidado. Cuidado. En primer lugar, porque no todo dolor es razón de justicia. No todo dolor es razón de justicia. Por eso que la apelación para víctimas es limitada. A ver, Gesber, ¿cómo que no todo dolor es razón de justicia? Fácil. Quiero comprarme el Audi R8 que usa Tony Stark en la película Los Vengadores. No tengo ni un peso y me voy al Banco Santander para que me preste y me compre el Audi R8. Como no tengo ningún peso, el Banco Santander me dice, no te presto. Y siento dolor. ¿Podré demandar al Santander vía juicio civil para que el juez mexiquense lo obligue a que me preste a mí? ¿Y así atienda mi dolor? No. No todo dolor es razón de justicia. Y si la parte acusadora no le cree a los peritos de la defensa, en el juicio podrá hacer también prueba de refutación. Pero a mí me cuesta, me suena mucho en el oído negar pruebas de defensa que pueden ser pruebas de inocencia por un descubrimiento obligatorio inexistente para la defensa en la Constitución. Inexistente. Y estoy eliminando pruebas de inocencia cuando el discurso es acusatorio. Y otra institución negativa en el Código Nacional es la convicción de ir más allá. ¿Cuál es el más allá? De toda duda razonable, que forma parte del juicio por jurado, que está muy relacionado con la íntima convicción y que pone también cargas a la defensa. La primera sala de la Suprema Corte, en 4 tesis aisladas, cuyos rubros son dudas razonables, cuando la defensa plantea una versión de los hechos, cuidado que hay clausura fáctica, soportada en 2 hipótesis de inocencia o de incompatibilidad con la acusación y fundada en prueba de descargo. Y pongo cargas, y pongo cargas, y pongo cargas que afecten el derecho a la defensa. Pero ¿qué me dice el 20A4? El juez lo valorará de manera libre y lógica. ¿Qué me dice el 20A8?
para llegar a una convicción de culpabilidad. México no habla de duda, México habla de convicción. Finalmente, expresiones. Gesber, ¿es posible que miles de decisiones jurisdiccionales se den fuera de audiencia? Sí. Porque el sistema acusatorio puede convivir con un modelo de audiencias que con un modelo de notificaciones. Un ejemplo, el Código Nacional en el 143 fortalece los requisitos de la orden de comparecencia con el auxilio de la fuerza pública. ¿Cómo que lo fortalece? Que le tengo que decir al juez para la orden de comparecencia los hechos, los datos de prueba, todo, para que me libre la orden de comparecencia. ¿Y por qué es tan fuerte la orden de comparecencia? Para que cuando el imputado caiga en rebeldía o en desacato, la orden de aprehensión, que sería el siguiente paso, se dé de manera más expedita. Porque siempre la orden de aprehensión, por razón de rebeldía, de desacato o contumacia, siempre ha sido un medio de apremio que se dicta de oficio y de manera rápida y expedita. No necesita audiencia. Porque esa información que necesitaba escuchar, lo escuché en la orden, en la solicitud de orden de comparecencia. Donde sí necesitaría una audiencia de orden de aprehensión es cuando yo, fiscal, como el garrochista olímpico, ya no pida ni citatorio ni comparecencia, sino de frente a la aprehensión. Justifícame por qué la premura. Pero en desacato y contumacia, por lo fortalecido de la orden de comparecencia en audiencia reservada, la aprehensión es más rápida. No sé si me acompañan aquí jueces de ejecución, pero hay directores de penales que le llaman por teléfono y le dicen: juez de ejecución, quiero trasladar este interno del pabellón A al pabellón B, ¿nos convocas a una audiencia para hacerlo? ¿Para qué? ¿Para qué audiencia? Entonces, Gesber, ¿cuándo hay audiencia? Dice el 52, cuando hay una cuestión que discutir. Convoco audiencia. De lo contrario, lo que resuelvo, lo notifico por 83. Y el sistema se abre. Se abre. También se han hecho comentarios en segunda instancia, aprovechando la presencia de respetables magistrados. Dar ideas en algunos vacíos en segunda instancia, pero a partir de este concepto. ¿Qué cosa? La nulidad ya no es sanción. Ya conceptuar la nulidad como sanción es una tesis superada. La nulidad se conceptúa como la ineficacia del acto, por un requisito de eficacia. Apelo porque la secretaria no folió este documento. Si fuese nulidad por sanción, nulidad y repongo. Pero si es nulidad por ineficacia, la pregunta es, ¿la falta de foliado hace ineficaz el documento? No, se corrige. Apelo porque no está la firma en la sentencia del secretario o el actuario. ¿Y ese secretario o el actuario lo que da la eficacia de la sentencia? No, tampoco es nulo, se corrija lo que tenga que corregirse. Qué importante es pasar de la nulidad como sanción, tesis superada, a la nulidad como ineficacia. Y así hemos comentado todas las instituciones
que presenta el Código Nacional. Ideas interesantes para las audiencias preliminares, para las audiencias de juicio, de segunda instancia, la desformalización, porque México no exige acta, México exige registro por cualquier medio, México me permite reproducirlos en cualquier audiencia y si la sala no está equipada, las partes proporcionarán los medios electrónicos, el sistema hermosamente se abre. Para lograr la meta del esclarecimiento de los hechos con justicia. Digamos que esos son los grandes trazos de la obra en mención. Muchas gracias, señores magistrados, de veras por sus palabras hechas a la obra. Muchas gracias al señor presidente, magistrado Sergio Medina, y a cada uno de los presentes, viejos amistades, nuevas amistades que haremos el día de hoy seguramente, por el espacio en esta comunicación de ideas. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.